El objetivo de este episodio es amplio e incluso tal vez sea algo pretencioso. No vamos a meternos en ningún cáncer en concreto, sino que vamos a intentar entender qué es lo que está detrás del cáncer, por qué se puede dar lugar a esta enfermedad y los distintos modos que tenemos para luchar contra ella. Además, hablaremos de otros aspectos como los avances que existen y cuál es la actualidad general del cáncer. Buenos días, yo soy Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Si queréis contactar conmigo me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. A todo el mundo le asusta el ser diagnosticado de cáncer. De hecho, podríamos considerarla como el paradigma de enfermedad grave que puede llegar a ocurrirnos. Sin embargo, es cierto que el pronóstico de una persona con cáncer puede ser igual o incluso mejor que en otras patologías, como podrían ser desde vasculares de los vasos hasta algunas enfermedades infecciosas. De hecho, con las técnicas actuales, juntando cirugía, radioterapia, quimio y tratamientos biológicos, podemos curar casi 2 de cada 3 pacientes diagnosticados de cáncer. Aun habiendo dicho esto, no podemos tratarlo como un asunto nimio, y eso está claro, ya que el cáncer está siempre entre el top de patologías que mayor número de muertes provocan en los países avanzados. En Estados Unidos, por tomarle de referencia, el cáncer ocupa el segundo lugar, solo después de las cardiopatías. Vamos a iniciar por la base, ¿qué se entiende por cáncer? Y en concreto, ¿de dónde viene la palabra? ¿De dónde viene el nombre de cáncer? Viene del griego, en concreto de la palabra karkinos, que quiere decir cangrejo. También hay teorías que dicen que es más antigua y que puede tener relación con el término en el sánscrito karka, que también significa cangrejo, y cuya raíz, de hecho, es la misma que karkinos. Se utilizaba para describir cosas duras, de ahí lo de cangrejo por su caparazón. Y milenios más tarde fue Hipócrates, o al menos se le atribuye a él, el que empieza a utilizar el origen etimológico de la palabra cáncer al describir lesiones crónicas duras que evolucionan sin control y que se extienden a otros tejidos, como las patas de un cangrejo. El cáncer es la excepción de la interacción coordinada entre células y órganos. De forma normal, lo natural es que todas las células de nuestro organismo estén programadas para actuar de una forma en concreto, de forma colaborativa, y el cáncer provoca una disfunción en este sentido. La célula cancerosa compite por sobrevivir y utiliza distintos mecanismos para sacar alguna ventaja en relación a las células normales. Cáncer es un término genérico utilizado para designar a un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También se habla de tumores malignos o neoplasias malignas. Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales y que además se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir otras partes tanto adyacentes como propagarse a otros órganos. Este proceso es lo que se denomina metástasis. Y de hecho, la extensión de las metástasis es la principal causa de muerte por la enfermedad. Tumor en sí se utiliza para hablar de la tumefacción, hinchazón, bulto o un aumento localizado de tamaño en un órgano o tejido. En la práctica habitual clínica se utilizan como sinónimos la palabra cáncer, neoplasia maligna y tumor maligno. El usar tumor hace referencia simplemente a bulto. Cáncer sería tumor maligno.
Cabe decir que la especialidad médica que se encarga del tratamiento y manejo del cáncer es la oncología. ¿Por qué ocurre el cáncer? El cáncer ocurre cuando células que son normales previamente se transforman en células malignas, células tumorales, a través de un proceso que tiene varias etapas y que no es instantáneo, sino que necesita ir pasando una serie de fases. Estas alteraciones son debido a la interacción de ciertos factores genéticos de una cierta predisposición junto con agentes externos, que se llamarían agentes carcinógenos. ¿Qué agentes externos existen? Normalmente los dividimos en 3 grupos: carcinógenos físicos, químicos y biológicos. Los carcinógenos físicos incluyen a la radiación ultravioleta, que proviene principalmente del Sol, y a las radiaciones ionizantes, como los rayos gamma y los rayos X. Los carcinógenos químicos, por otro lado, hacen referencia a distintas sustancias, no ondas como los carcinógenos físicos, que pueden interactuar con nuestras células y promover el cáncer. Aquí se incluirían sustancias del humo del tabaco, algunas toxinas que contaminan alimentos o el arsénico, pero hay multitud de sustancias. Y por último lugar, los carcinógenos biológicos hacen referencia a microorganismos como virus, bacterias y parásitos que pueden provocar una transformación maligna de las células porque alteren su material genético. Aquí podemos destacar, por ejemplo, el virus de la hepatitis B o el virus Epstein-Barr. ¿Qué van a provocar todos estos carcinógenos? Al final, un carcinógeno promueve el cáncer porque de un modo u otro altera bien las vías de crecimiento de la célula o bien porque altera su supervivencia. Es decir, sabemos que las células tumorales cancerígenas crecen de forma descontrolada y de algún modo viven mucho más que las células normales por distintos mecanismos. Los carcinógenos, ya sean físicos, químicos, biológicos, van a producir ciertos cambios en las células y en su ADN, que hacen además que escape los mecanismos de defensa de nuestro organismo naturales que tiene para eliminar células malignas. Generalmente no podemos decir que un carcinógeno vaya a producir por sí mismo un tipo de cáncer. No todas las personas que fuman tienen cáncer, ni todas las personas infectadas por el virus de la hepatitis C tienen cáncer, sino que podríamos decir que es la resolución de un conjunto muy grande de mutaciones, todas ellas encadenadas y que al final pueden provocar terminando un proceso neoplásico. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Está claro cuál es el principal factor de riesgo para el cáncer, y este es la edad. Lamentablemente, este es un factor sobre el que no podemos actuar. Se sabe que 2/3 de todos los cánceres ocurren en mayores de 65 años. La probabilidad de sufrir una neoplasia maligna aumenta con la edad. En el lapso de 60 a 69 años, 1 de cada 6 varones y 1 de cada 10 mujeres sufrirán cáncer. Y para personas mayores de 70 años será 1 de cada 3 varones y 1 de cada 4 mujeres. Increíble. Se ha calculado que hay 9 factores de riesgo modificables, no como la edad, sino que estos son modificables, que causan más de 1/3 de los cánceres en todo el mundo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo modificables? Entre estos se incluye el tabaco, las bebidas alcohólicas, la obesidad, el sedentarismo, el consumo escaso de frutas, el sexo sin protección y la contaminación aérea. Ser la causa de 1/3 de casos de cáncer puede no parecer demasiado, pero en términos absolutos es un número increíblemente alto. Esto significa que millones y millones de casos de cáncer son potencialmente prevenibles y además sabemos con qué medidas en concreto.
Por otro lado están las infecciones oncogénicas. Esto quiere decir infecciones por microorganismos que promueven el cáncer. Entre ellas se incluyen distintos virus de hepatitis o el virus del papiloma humano, que ocasionan aproximadamente el 30% de los casos de cáncer en los países menos desarrollados. Hay algunas infecciones oncogénicas más ligadas a algún tipo de cáncer en concreto. Por ejemplo, la infección por Helicobacter pylori, una bacteria, está muy relacionada con el cáncer gástrico. El virus del papiloma humano tiene una tremenda relación con cánceres como el de cuello de útero y el de ano, y el virus de la hepatitis C y B con el de hígado, así como el virus de Epstein-Barr, que es el virus de la mononucleosis infecciosa, con distintos cánceres de sangre. Vamos a ver una visión general de cuáles son los cánceres más frecuentes, cuáles son los que producen mayor mortalidad y algunas diferencias entre países. En cuanto a los cánceres más frecuentemente diagnosticados, en 2020 fueron, en este orden, el de mama, el de pulmón, el de colon, el de próstata, el de piel y el de estómago. Estos son los datos globales, pero en hombres el más frecuente es el de próstata y en mujeres el de mama. Es decir, así en general, el de mama, pulmón, colon, próstata, piel y estómago. Y en los países menos desarrollados son más frecuentes los cánceres de hígado, de cuello de útero y de esófago, en comparación con los países más avanzados. ¿Y esto por qué? Es por la influencia de factores ambientales y de microorganismos. Como hemos dicho, el cáncer de estómago se relaciona mucho con la Helicobacter pylori, así como el de cuello de útero con el virus del papiloma humano. Del virus del papiloma humano en concreto tenemos un capítulo que os recomiendo que escuchéis si no lo habéis hecho ya. Es el capítulo número 14. Hemos comentado las tasas de incidencia de los cánceres, pero esto es un poco diferente al número de muertes. En cuanto al número de fallecimientos en 2020, el orden fue distinto que el de incidencia. Este fue el de pulmón en primer lugar, después el de colon, el de hígado, el de estómago y el de mama. Algunas de las diferencias que vemos entre estos datos, entre los de incidencia y los de mortalidad, es que, por ejemplo, si bien el cáncer de próstata y el de mama son de los más frecuentes, después no son los que más muertes producen. Y el cáncer de pulmón, por otro lado, además de ser muy prevalente, tiene una alta mortalidad, lo cual indudablemente está muy ligado al tabaco. Vamos a una parte importante. ¿Qué síntomas son más frecuentes en el cáncer? De forma general, y esto es algo que comparten la mayoría de neoplasias malignas, en caso de provocar síntomas, estos son muy generales y para nada son específicos, y además muchas veces son asintomáticos en los momentos iniciales y ya cuando da síntomas es un poco tarde. Algunos de los síntomas que pueden provocar son pérdida de peso, cansancio, fatiga, malestar general. Así que, como veis, nada específico. En cáncer de pulmón puede haber también disnea, falta de aire, o incluso en el cáncer de estómago algunas molestias abdominales o sangre en las heces, pero todo esto es muy inespecífico. No hay prácticamente ningún cáncer que dé una sintomatología clara, sino que hay que ser muy ávidos en el diagnóstico e intentar simplemente sospecharlo en una persona con normalmente edad avanzada, síntomas generales como cansancio y pérdida de peso, y puede que algún síntoma más concreto como disnea en el cáncer de pulmón. El pronóstico de cáncer es increíblemente mejor si se detecta y se diagnostica de forma temprana, por lo que el hecho de que de forma natural no den síntomas o estos sean muy poco aparentes evidentemente corre en nuestra contra,
Por esto es muy importante las campañas de screening, de cribado, también llamadas de detección precoz, que se pueden hacer como las mamografías en mujeres o los programas en cáncer de colon. ¿Qué podemos hacer para tratar el cáncer? Para combatirlo básicamente tenemos 4 pilares: la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y los tratamientos biológicos. Hay muchos otros tratamientos, también como el tratamiento hormonal y otro tipo de medidas. Antes de empezar el tratamiento de cáncer es importante fijarnos el objetivo. El objetivo, lamentablemente, no va a ser siempre curar al paciente, porque a veces va a ser imposible por mucho que queramos, sino que a veces nuestro objetivo será prolongar de forma significativa la vida o bien mejorar su calidad de vida todo lo que podamos. Los cuidados paliativos son aquellos que no pretenden terminar con la enfermedad, sino más bien aliviar los síntomas y permitir una mayor calidad tanto del paciente como de los familiares. Dentro de los cuidados paliativos puede encontrarse el tratamiento con morfina para aliviar el dolor o algún tipo de sedación del paciente. Se podría decir que de las medidas que tenemos, la única que es potencialmente curativa al 100% es la cirugía, que se basa en la extirpación del tejido u órgano contaminado con el cáncer. Actualmente, aproximadamente el 40% de los pacientes oncológicos se curan con una intervención quirúrgica, lo cual es alentador. La cirugía oncológica, por otro lado, también puede ser paliativa, también puede estar encaminada a mejorar los síntomas. La quimioterapia es un tratamiento que actúa en todo el organismo. Es difícil que sea totalmente selectivo para algún órgano en concreto. Hay cientos de fármacos quimioterápicos y además actúan de formas muy diversas, pero muchas de ellas se basan en destruir aquellas células que se dividen más rápido, como sería el caso de las células neoplásicas. La quimioterapia es la base para muchos cánceres, pero como ya sabéis también conlleva efectos secundarios como malestar, náuseas muy fuertes, que aunque parezcan inocuas, provocan una disminución tremenda del disfrute del paciente. La radioterapia, por otro lado, se basa en el uso de radiación ionizante, con la que rompemos el ADN de células cancerígenas y así las destruimos. Lo más utilizado son los rayos X y gamma. Un beneficio de la radioterapia frente a la quimio es que podemos concentrar la radiación en una zona en concreto. Aunque la radioterapia puede ser muy buena y ciertamente ha avanzado mucho, no está exenta de riesgos. Puede ser tóxica tanto a corto como a largo plazo e incluso favorecer ella misma el desarrollo de algún tipo de cáncer. Algunos de los cánceres con mejor pronóstico son el cáncer de testículo, los melanomas en estadios iniciales, el cáncer de tiroides y el linfoma de Hodgkin. Y dentro de los cánceres que se consideran con peor pronóstico, estamos hablando en torno a un 10% o menos, podemos nombrar el cáncer de pulmón, el páncreas y el esófago. El tratamiento del cáncer es difícil y además está muy individualizado, depende de cada paciente. Cada vez se tiende más a intentar atinar todo lo que podamos y actuar sobre las vías metabólicas en concreto de la neoplasia que presente. Esto último es muy difícil y además necesita muchísima investigación, pero es muy prometedor. El cáncer es una entidad complejísima. Se basa en el crecimiento exagerado y descontrolado de algunas células y que además tiene la capacidad para invadir otros tejidos lejanos, lo que conocemos como metástasis. Para el desarrollo del cáncer confluyen factores genéticos y también carcinógenos ambientales.
A pesar de que es una de las principales causas de muerte actualmente, es cierto que se están haciendo grandes progresos y estamos pudiendo curar más de la mitad de los casos que ocurren. No existe una única causa del cáncer y dudo muchísimo que se consiga una llamada cura del cáncer, porque este es un proceso tremendamente complicado y que no depende simplemente de un factor en concreto como para que podamos llegar a una cura. Lo que sí depende de nosotros y puede tener un resultado ciertamente diferenciador es tener una vida sana, estar activos, evitar factores de riesgo como el alcohol y el tabaco e intentar llegar a un diagnóstico temprano de la enfermedad. Estas sí son las mejores curas del cáncer. Muchas gracias por quedaros hasta el final, espero que os haya sido de utilidad este episodio para entender algunas cosas del cáncer de forma global. Estaría genial si lo compartís a quienes creáis que les puede interesar y no olvidéis seguirnos en la plataforma donde normalmente escuchéis podcast. Estamos tanto en Spotify como iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y muchos más. Muchas gracias.